A ciencia incierta. Especial. Halloween. Hola, yo soy Cosmos, te saludo nuevamente. Hoy el tema será Halloween y Día de Muertos debido a las fechas en que estamos próximos a celebrar. La palabra Halloween deriva de All Hallows o en la traducción Todos los Santos. Normalmente se celebra a partir del 31 de octubre. Se piensa que Halloween, impregnada por las fiestas celtas de la cosecha, tiene su origen en esas antiguas culturas, en donde los inmigrantes irlandeses y escoceses llevaron muchas costumbres de Halloween a Norteamérica en el siglo XIX y luego, posteriormente, la influencia estadounidense la extendió a otros países a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. ¿Recordar la famosa frase de trato o truco? Bien, en esta fiesta de disfraces, el tallar calabazas o nabos en la forma de Jack, encender hogueras, contar historias de miedo y ver películas de terror es lo más acostumbrado. Vayamos un poco a la historia. Los orígenes cristianos y costumbres históricas de esta celebración se remontan al siglo XII, donde la celebración se había convertido en días de precepto de la cristiandad occidental y era la costumbre que pregoneros vestidos de negro por las calles tocaban una campana para acordarse de las almas. También se horneaba y compartía pasteles del alma para todas las almas bautizadas. Ese es el origen del truco o trato. Esta costumbre se remonta al siglo XV, en donde los niños iban de puerta en puerta recogiendo galletas del alma a cambio de rezar por los difuntos. A esto se le denominaba con la palabra souling. Las galletas también se ofrecían a las propias almas para consumirlas. Los cristianos llevaban linternas hechas de nabos huecos para ahuyentar a los malos espíritus. En el siglo XIX se encendían velas en los hogares y tumbas también para que estos guiaran a las almas a sus hogares terrenales. Pero, ¿qué más hay de los disfraces? Bien, el ministro cristiano Prince Sorie-Comte asoció la práctica de los disfraces para confundir a los espíritus que buscaban venganza antes de partir. Aunque en principio los disfraces solo eran de religiosos y no como ahora, que al parecer ya fue una adopción pagana, pero sin objetivos. En Francia se creía que una vez por año los muertos se levantaban a fin de recordar a la humanidad el triste fin de quienes procedían mal, lo que pudo dar origen a esta costumbre actual. Vayamos a la Gran Bretaña. Los protestantes y el papismo tuvieron muy fuertes enfrentamientos debido a estas costumbres, considerando que el purgatorio y la recirculación de almas de lugares celestiales o infernales a la tierra, el protestantismo no lo veía aceptable y que dichos espíritus solo eran malignos. La Iglesia anglicana prohibió toques de campana. Y con esto desaparecieron varias prácticas en estas celebraciones. En Italia, en el siglo XIX, las iglesias representaban obras teatrales con figuras de cera realistas. En España, hornean llamados huesos de santo y se colocan sobre las tumbas. Actualmente, en los cementerios de España y Francia, América Latina, los sacerdotes dirigen procesiones y esto se extiende hasta los Estados Unidos. Ahora, de regreso. Leslie Banatin, historiadora, escribe que anglicanos del sur de Estados Unidos y católicos de Maryland reconocían la víspera de Todos los Santos en sus calendarios. La inmigración masiva de irlandeses y escoceses en el siglo XIX, cuando Halloween se convirtió en una fiesta importante en Estados Unidos, quien a su vez, como ya dijimos, lo propagó por toda América. En los Estados Unidos se adoptó la talla de una calabaza. Sí, la simpática calabaza que hoy vemos, a diferencia del tradicional nabo irlandés. También se estilan espantapájaros, calaveras, gatos negros, monstruos, brujas y colores como el naranja y el morado. Cabe señalar que la historiadora estadounidense Ruth Edna Kelly escribió el primer libro de historia de Halloween en Estados Unidos para la fecha de 1919.
Abundando más sobre los disfraces. Tradicionalmente los disfraces de Halloween seguían el modelo de figuras como vampiros, fantasmas, esqueletos, brujas de espectro aterrador y demonios. Con el tiempo la selección de disfraces se amplió para incluir personajes populares de la ficción, famosos arquetipos genéricos como ninjas y además princesas. La frase que mencionamos anteriormente, Trick or Treat en inglés, es un programa que UNICEF usa también para recaudación de fondos para apoyar a niños e inició en 1950 en los Estados Unidos y Canadá a través de almacenes que patrocinaban. Existe un gran desfile nocturno bellísimo de Halloween en Village de Nueva York desde 1974, donde 60,000 participantes, unos 2 millones de espectadores y una audiencia televisiva a nivel mundial son partícipes de esta hermosa tradición. Lamentablemente muchos disfraces son ofensivos o obscenos. Esperemos que esto vaya en disminución porque no es la finalidad de esta muy honorable fecha. También hay juegos y otras actividades donde los niños muerden manzanas en Halloween. Sí, en Irlanda e Inglaterra, estos juegos de morder manzanas en un recipiente de agua, donde también se incluye que solteras ven en un espejo a oscuras a su próximo romance. ¿O tormento? En fin, aunque no todas las predicciones eran alentadoras, se les dio un toque siniestro según el resultado del juego. Existen atracciones muy encantadoras, así es, parques temáticos de Halloween. Para 1915 la primera atracción fue la de Horton and Spooner Ghost House, sí, en Inglaterra, y esta era propulsada por vapor y no era tan tétrica que digamos. La noche del 11 de mayo de 1984 en Jackson Township, Nueva Jersey, se encendió el Haunted Castle, Six Flags Great Adventure. Como consecuencia del incendio, perecieron 8 adolescentes, lamentablemente. La tragedia provocó un endurecimiento de las normas de seguridad y creó leyendas sobre el caso. A finales de los años 1980 y principios de los 90, los parques temáticos entraron en serio en el negocio. Uno de ellos, Six Flags Fright Fest, en Hong Kong y Tokio. Así como en Estados Unidos, varios participantes, entre ellos Disney, a través de la figura de Mickey Mouse, el ratoncito, dieron auge al Halloween entre 1980 a 1990. Pero pasemos ahora a un tema más delicioso, la comida. Bien, aquí vemos que la abstinencia de carne por fundamentos religiosos, denominada vigilia, es uno de los factores que se aplican durante estas fechas. Pero se estilan manzanas acarameladas, tartas de calabaza, camote en dulce, pastel de calabaza, calaveras de azúcar y hasta el delicioso champurrado en un buen jarrito. El padre Gabriel Amor, exorcista en Roma, no ve mal los disfraces si tan solo se usan como un juego. Y el ministro cristiano Sean Portaro escribió que Halloween consiste en utilizar el humor y el ridículo para enfrentarse a la magia de la muerte. Celebraciones y perspectivas análogas en el judaísmo, el islam y el hinduismo establecen que Halloween no es permisible, aunque residentes de esas culturas y que están en Estados Unidos sí lo celebran. La controversia es latente, pero a fin de cuentas se disfruta de esta fecha. La celebración del Halloween se ha extendido a nivel prácticamente mundial. Así es. Ahora, vamos a entrar al tema específicamente de Día de Muertos, que muy enlazado con el Halloween, tiene sus vestigios y principios muy anterior a la celebración que ya mencionamos. La tradición mexicana dedicada a los seres queridos ausentes el día 1 de noviembre para los niños y día del 2 para adultos es lo que vamos a analizar a continuación. Se origina en México prehispánico en la cultura mexica en 2008. En la UNESCO se le reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial por su diversidad cultural e histórica, algo excelente para nuestro país y nación. Los elementos básicos que vemos aquí son velas, alimentos, bebidas, flores de cempasúchil, altares y muchas cosas más. También hay calaveras y catrinas, tapetes florales donde se hacen concursos, pan de muerto con sus huesos ornamentales.
Así es, la celebración se ha extendido desde México a la América Central y del Sur, teniendo variantes según cada región, pero a diferencia del Halloween, que se centra más en burlarse de la muerte, el Día de los Muertos se enfoca más a honrar en familia a los que ya no están con nosotros, aunque no falta un toque de humor con las graciosas calaveritas literarias. El origen y la historia también tiene polémica entre quienes creen que se atribuye a Europa y otros a América debido a la impregnación de elementos comunes a una y otra región, así como en la antigüedad que en ambas zonas se percibe. Lo cierto es que la interculturalidad existe desde épocas precolombinas y sin dar magnitud de importancia que afecte a esta celebración, la unión de tradiciones es bienvenida, resultando con acogedoras contribuciones para humanizar y concientizar nuestra estancia en la tierra a fin de valorarla. El escritor Octavio Paz apoyó la tradición de Día de los Muertos como una continuidad de festividades aztecas que celebraban la muerte, como se ve en su ensayo de 1950 llamado El laberinto de la soledad. Las culturas precolombinas mexicanas, como Teotihuacán, mexicas, nahuas y mayas, entre otras, tienen en su historial coincidencias de rendir culto a los muertos y las temporadas fértiles de cosecha cerca de los equinoccios. En el campo del turismo, hoy en día, zonas como Mixquic, Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Janixio del hermosísimo estado de Michoacán son puntos de encuentro mundial donde resalta y ayuda a la economía del lugar esta bella celebración que incluye carros alegóricos, stand de comida regional, concursos, cuentos, obras de teatro y muchas cosas más. Aquí escucharás pirecuas, canciones alusivas a la mujer y a las flores de Changunga. En el arte también las litografías, como la de José Guadalupe Posadas del principio del siglo XX en México, dibujó su más famoso grabado, llamado La Catrina, aunque su nombre original fue La Calavera Garbancera, una crítica a las mujeres de la clase alta mexicana que imitaban las modas europeas. Pero, ¿qué hay de las mascotas ahora en día? También tienen su fecha, el 27 de noviembre para mascotas fallecidas según habitan en el Mictlán. Así es una costumbre sureña mexicana que las ubica en esa zona. El 28, las muertes trágicas, el 29 se recuerda a los ahogados, el 30 a las almas olvidadas o sin familia, el 31 a los niños no bautizados, y a los no nacidos. El 1 de noviembre a todos los santos, niños y jóvenes difuntos son recibidos con dulces, comida y objetos que apreciaban en vida. Finalmente, el 2 de noviembre, el Día de Muertos, se honra a los adultos fallecidos con comida, postres, flores y bebidas. Algunas de ellas pueden ser alcohólicas. Cabe señalar que en la década de 1960 la SEP impulsó a través del presidente de la época, Lázaro Cárdenas, la fecha cambiada a fin de expandir toda la celebración en el país completo. En la Ciudad de México hay lugares que dan espacio a la celebración tradicional, como el Anahuacalli, el Museo de Frida Kahlo, el Museo de Culturas Populares, el Museo Dolores Olmedo, el Museo de la Primera Imprenta y el Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, entre otras sedes. Pero bueno, esta celebración ha llegado incluso a Hollywood, así es. En una película de James Bond del año 2015 llamada Spectre, se presentó un desfile de Día de Muertos, si no mal recuerdo, en la Avenida Reforma, que inspiró al año siguiente un desfile real con 250,000 asistentes. En las provincias de la República Mexicana, como la Huasteca, el Chantolo es una palabra huasteca que significa fiesta de las ánimas, tiene un origen prehispánico de esta región. Y en Morelos, el huentle u ofrenda colgante de Coatetelco, Morelos, se hacen tradiciones huentíes u ofrendas colgantes del día que se celebra. En Puebla, en el estado, las tradiciones de 3 municipios como San Gabriel, Chilac, Huaquechula y Tochimilco, por ejemplo en San Gabriel se realiza el Micahuitl o Fiesta de los Muertos, donde todas las familias preparan pan de burro, llamado así por la forma en que antiguamente era transportado. En Tlaxcala, el centro vacacional La Trinidad, la costumbre, los campaneros recorren los 4 barrios con la siguiente frase: una limosna para las ánimas benditas del purgatorio y otra para los campaneros.
para que recen con ellos con café, tamales de fruta y pan de ofrenda. Se me despierta el hambre. Zacatecas, niños salen a la calle con disfraces tocando las puertas, pidiendo el muerto con cánticos. Y el muerto pide camote. Si no le cae el bigote, la viuda pide una ayuda para su pobre criatura. Si la casa da el muerto, esta casa está bendita porque sí nos dieron comidita. Pero si la casa es tacaña y no da nada, esta casa está embrujada porque no nos dieron nada. Muy simpático. En Chiapas, para ayudar a regresar a las almas se dan 3 vueltas alrededor del cementerio y se les pide volver al lugar de las almas. Esto es el Catimbac, diciéndoles, ya pasó tu fiesta, y se prenden velas en sus tumbas para que encuentren su lugar. Oaxaca. En la región de Acaquizapán a la ofrenda se le adiciona pan de conejo y hojas de zapote simbolizando su servilleta. Tabasco. Aquí se cree que todo noviembre los muertos están en la tierra, por lo que cualquier día puede aprovecharse para hacer la ofrenda. Y esto se ha extendido hasta los días más comúnmente 1 y 2 de noviembre. En la península de Yucatán se tiene el Hanal Pixán, que significa en maya comida de ánimas, y una vez que termina la semana de celebración se desarrolla el Ochavario o Vix, que es un altar ofrecido a las ánimas que no tienen quien los recuerde ya. Con tamales de mukbil o pollo que son tradicionalmente enterrados. Tenemos otra tradición un poco más siniestra y apropiada para la fecha, que es desenterrar huesos para limpieza. Sí, en Pomuch, Campeche, estos son desenterrados y se limpian. Después se envuelven en servilletas nuevas, bordadas, muy bonito, y especialmente para esta ocasión, volviendo a colocarlos en su lugar de origen, en su tumba, y se realiza la tradicional ofrenda con alimento. Como dijimos, ya se ha extendido por todo el mundo la costumbre y México ha tenido mucha colaboración en esto. Por ejemplo, en Belice, igual que en la península de Yucatán, los distritos de Corozal, Orange Walk y Cayó se presenta la tradición del Hanal Pixán. En Guatemala, los platillos tradicionales como el fiambre, un preparado de embutidos, también dulces y conservas, se construyen enormes barriles, los cuales son elevados al cielo. En Bolivia, el altar o apsata tiene 2 o 3 niveles con tela negra o morada para adulto, blanca para jóvenes y además panes llamados llanta guaguas en forma de caras que distinguen el sexo y la edad. Filipinas, la tradición llamada como undras, que en español significa honras, es una influencia legado que recibió Filipinas de México durante la colonización española. Pues bien, vemos que la magnitud de variantes de estas celebraciones alrededor del mundo es interminable y por tanto difícil de mencionar en este video, pero todas hermosas con un toque distintivo de cada lugar. Te invito a enviar tu aporte de cómo se realiza en comunidad donde tú vives. Mándanos fotos y comentarios. Será muy hermoso conocer las tradiciones de tu lugar de origen o donde quiera que habites. Y algo más. Si vas a disfrutar de Halloween o Día de Muertos fuera de casa, es muy recomendable reservar anticipadamente, revisar el auto, medidas de seguridad y consumo que sea muy controlado. Porque, quién sabe, puede que tu experiencia de Halloween te tenga sorpresas inesperadas, gratas o enigmáticas. Porque, a ciencia incierta, todo es posible. Ha 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 ha.